Muchas gracias, Patricio, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación, muy cariñoso de tu parte. Creo que es muy útil esto de hacer una reflexión sobre lo que está pasando, tratar de entender los fenómenos y quizás poder diseñar estrategias, diseñar política, diseñar actitudes de parte nuestra, desde el empresariado, los trabajadores, gobierno, etcétera, etcétera. Así que muy agradecido. Voy a hacer unos breves pincelazos sobre cómo yo veo la situación, tratar de explicar un poco qué es lo que pasa y hacia dónde vamos. A ver, creo que vivimos momentos difíciles, qué sé yo, que independientemente de la administración en Estados Unidos, hay otros factores, creo que hay que aquilatarlos bien, hay un proceso de globalización. Seguimos midiendo el valor, el comercio, de una manera muy tradicional, y es que nos da una falsa visión del mundo. A ver, si China termina ensamblando un iPhone y lo exporta a Estados Unidos registra importaciones por, digamos, $400. El valor agregado de China puede ser 10 o 15. ¿Ya? Pero entonces de Estados Unidos dice, yo estoy importando mucho de China. Pero si yo midiera el valor agregado, y entonces digo, de este teléfono yo estoy importando tanto de China, tiene un componente que está hecho en Malasia, otro en Corea, otro en Taiwán, etcétera. Entonces voy asignando los valores correctos a otros países. Yo puedo descubrir como por ejemplo Estados Unidos, que su déficit comercial con China en realidad es la mitad de lo que aparece ser. Entonces se pueden tomar decisiones políticas, como se ha hecho, sobre la base de una idea de déficit bilaterales gigantescos, etcétera, etcétera, que son falsos, que no son verdades. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos que mejorar esto, y para eso se han generado bases de datos ciertamente imperfectas, pero que permiten medir el comercio en términos de valor agregado. Y en eso, por ejemplo, valorar mucho más la participación de los servicios en el comercio. Si antes de esto, hace unos 10, 15 años, nos decía cuál es la participación de los servicios en el comercio, podía decirse que era aproximadamente un 20%. Las nuevas mediciones sobre la base de valor agregado dan un 40% o más. Es decir, hay un cambio cualitativo significativo en eso. Es como pasar de una televisión blanca y negra a una en colores, da la misma imagen, pero mucho más rica, mucho más nítida y mucho más precisa. Hay mucho por hacer. La crisis del año 2008-2009 fue brutal. O sea, aquí perdieron mucha gente, perdieron mucho dinero en términos del valor de sus hogares. Es un fenómeno que se puede expandir rápidamente por el mundo, afectándolo a todos más o menos. Pero a algunos lo va a afectar más, otros menos, en función de sus regulaciones nacionales en materia financiera. Nuestros países en América Latina creo que ya habían mejorado su capacidad regulatoria mucho, y por lo tanto estuvieron mejor preparados para resistir las consecuencias de la crisis del año 2008-2009. Pero el mayor contraste son dos economías muy integradas, Estados Unidos y Canadá. Y mientras la crisis empezó en Estados Unidos y tuvo fuerte repercusión inmediata en Europa, nunca se oyó hablar nada de que sucediera algo con el sistema financiero canadiense, etcétera. ¿Por qué? Porque los canadienses tienen un mejor ámbito regulatorio que el de Estados Unidos. Y por otra parte también eso reflejó la absoluta imperiosa necesidad de mejorar la cooperación internacional, cosa que en ese momento en parte se obtuvo con la creación del G20 para coordinar las políticas monetarias y fiscales de los países en ese momento para hacer frente a la crisis. Y eso ayudó mucho a superar la crisis. También reveló una cosa, el empleo masivo de subsidios en los países. Cómo salieron a defender las industrias automotrices, bancos, compañías de seguro. Aparte fue brutal. Y esto genera distorsiones en el mercado, puede ser por buenos motivos,
pero de todas maneras hace falta aquí también mucho más estudio para entender las repercusiones profundas que eso tiene en el mediano y largo plazo en términos de asignación de recursos. El proteccionismo. Es indudable que las normas de la OMC han permitieron contener presiones proteccionistas, disciplinar a los países, movilizarse a liberalizar el comercio, evitar discriminaciones arbitrarias, etcétera, pero la crisis 2008-2009 trae aparejado el surgimiento de más presiones proteccionistas, de más medidas que los países adoptan para tratar de menos favorable al proveedor de servicios extranjeros o al producto extranjero. Y eso ha ido en aumento, y quiero darles una visión muy ligera de esto aquí. Por ejemplo, uno puede ver que el resto del mundo adopta medidas que perjudican a Estados Unidos, China, Alemania, Brasil y Argentina, entre otros países. La víctima número uno ha sido indudablemente China. Es el país que más ha sufrido. Es el país que más medidas ha adoptado contra China ha sido la India, que no está en este cuadro, ¿no? Y eso se contrasta con las medidas perjudiciales aplicadas por estos países. Y se ve, por ejemplo, que Estados Unidos va ganando el primer lugar entre medidas más proteccionistas, más restrictivas al comercio. Y yo tomo, por ejemplo, el caso de Chile contrastado con el de Argentina y Brasil. Es cierto que aparecemos con menos medidas que nos perjudican, y la cantidad de medidas que nosotros adoptamos restrictivas del comercio están ahí del año 2008 hasta este mes, alrededor de 86. Pero una pregunta que la he hecho varias veces en el último año y medio o 2 años. ¿Sabemos cuáles son esas medidas que nos afectan a nosotros? ¿Las hemos medido? ¿Cuál es su impacto en el empleo? ¿El impacto en el comportamiento de las empresas, en su valor en la bolsa, si es que están en la bolsa, etcétera? ¿Sabemos algo? Y nuevamente no lo sabemos. Y eso es identificable y no es difícil saber cuáles son las medidas y después hacer un análisis del impacto. Creo que a nosotros nos falta mucho como gobierno y nos falta mucho como academia u otro centro de poder aproximarse a identificar cuáles son esas medidas, cómo nos están impactando, cuáles son las medidas que adopta Chile y cómo están impactando a otros países, ¿ya? Un recado que dejo. Medir el proteccionismo. La medida de restricción de las importaciones, medidas por la OMC, a los pocos años de la crisis del año 2008-2009, la Secretaría de la OMC, que por lo demás es muy conservadora en términos de medir esto, menos dijo que el stock de medidas acumuladas, digamos, en 2011, era aproximadamente un 3% del comercio mundial, y el 3% del comercio mundial, como dice ahí, es el comercio de todo el África o el comercio de Brasil sumado al de la India, o sea, es enorme. 2 o 3 años después, las medidas proteccionistas habían acumulado más del 5% del comercio internacional. O sea, ya casi 2 veces el tamaño del comercio de todo el África, para dar una idea de la dimensión que tiene. Eso es muy serio, y además que después dejó de medirse. Yo ya había salido de la OMC cuando eso pasó, pero y sospecho que es porque a algunos países esto no les gustó mucho, le dijeron a la Secretaría, por favor, no siga midiendo esto. Entonces, bastante importante cómo eso se ha ido acumulando, cómo este stock de medidas proteccionistas se va acumulando y ejerciendo un peso, un lastre sobre las oportunidades de comercio, la asignación de recursos en la economía, etcétera. Y se me ocurre decir algo que no tengo mucho fundamento para decirlo, pero que en general el mayor impacto de esas medidas se debe dejar sentir sobre los países más débiles, los países de ingreso medio como Chile, etcétera, etcétera. Y entonces algo tenemos que, una reacción tenemos que tener al darnos cuenta de esta realidad
por los impactos negativos que yo pueda tener. El año 2001, la Organización Mundial de Comercio lanzó una nueva ronda de negociaciones comerciales, la ronda de Doha. Hacia el año 2008 estaba claro que la ronda había colapsado, que no iba a funcionar tal como estaba. China había entrado a la OMC el año 2001. ¿Qué pasó entre el 2001 y el 2008? ¿Qué cambios hubo que llevaron a los países que habían partido con mucho entusiasmo como caballo de carrera a lograr una ronda de negociaciones que iba a modernizar la agenda, resolver los problemas del siglo XX, vale decir agricultura, entre otros, donde la liberalización está más atrasada, etcétera? Y ¿qué pasó? ¿Por qué no fue posible lograr un resultado? Hubo cambios dramáticos y se ven hasta el día de hoy, por lo demás. Uno de ellos es el crecimiento de las economías emergentes. Crecimiento mucho en el Asia en particular, cosa que implica un fuerte aumento de la demanda por proteínas, lo que lleva entonces a que los precios de los productos agrícolas tradicionalmente deprimidos comienzan a subir. De repente para los países, por ejemplo para Argentina, para Brasil y otros, mientras su preocupación fundamental durante décadas había sido acceder a los mercados, de repente era acaso tener la capacidad de producción para poder abastecer los mercados. Y viene un boom muy grande, tanto en alimentos como en otras materias primas, de las cuales nosotros por lo demás estamos muy conscientes por los precios del cobre, entre otras cosas. Pero es tal el crecimiento de esto, es tal el crecimiento de esas economías, la irrupción en esos países, en la India, en China, en Indonesia, etcétera, de una clase media, que la verdad que si bien hacia el año 2001 se organizó una negociación diciendo que los países desarrollados van a construir más, luego los países desarrollados en desarrollo van a construir algo menos y los países menos adelantados, los más pobres, nada. Hacia el año 2008 eso era políticamente imposible que pudiera organizarse un resultado multilateral sobre la base de un proceso negociado con esas categorías de países. O sea, no se podía pensar que Brasil iba a contribuir lo mismo que Kenia. O como lo dijo muy bien una vez en una reunión informal de ministros, un amigo, y ya en la época era canciller de Brasil, Celso Amorim, dijo, miren, no insista, yo sé que Brasil va a tener que pagar más, pero por favor no lo ponga por escrito, ¿no? Porque entonces genera un problema político. Encontrar esa ecuación, cuánto va a contribuir cada uno, porque fue difícil, fue imposible encontrarla. Hay que pensar que el tema fundamental de la ronda era liberalización agrícola, lo que implica no solamente abrir los mercados más, en los países industrializados sobre todo, sino que también reducir los apoyos internos, es decir, los subsidios agrícolas. Esto significa sacarle mucho dinero al bolsillo de unos pocos. Y dada la representación que tienen los sectores agrícolas en muchas de nuestras democracias, están sobre representados en función de la población rural, de su contribución al producto, etc. Entonces, los países, gobiernos de Estados Unidos, Unión Europea, que Canadá en otros, traer muchos resultados muy sustantivos en el área industrial para poder tener una de la resistencia de aquellos que van a defender los subsidios agrícolas en sus respectivos parlamentos. Y eso no llegó, simplemente no hubo manera de poder encontrar una suerte de tasa de cambio en cuanto va de manufactura, productos industriales, para lograr un resultado, aunque fuera modesto, pero sustantivo en materia de agricultura. Enseguida puse ahí los países de la reciprocidad. Hacia
Para entonces se hablaba de 2008, y a partir, sobre todo en América Latina y después seguido por otros países, muchos de nuestros países, Chile sobre todo, se encaminaron por la celebración de acuerdos bilaterales de libre comercio, que tienen una característica: son acuerdos recíprocos. No hay ningún trato especial para los países. Puede ser un acuerdo entre dos países de la región, o con Estados Unidos, con Corea, con Japón, con China, etc. Totalmente recíproco. O sea, hay una cantidad, una buena de países, y creciente por lo demás, de países que declaran declaran sin decirlo abiertamente, por sus políticas comerciales, que ellos no necesitan de flexibilidad, no necesitan de lo que llaman en la jerga de la OMC un trato especial y diferenciado. En el Asia, en lo que llaman en inglés el RCEP, en que está China, Japón, Corea, la India y todos los países del ASEAN. Muy importante. El único que se ha desembarcado totalmente es Estados Unidos, pero otras cosas relativas a lo que pasa en estos años en la OMC. El centro de poder. Tradicionalmente, en el sistema multilateral de comercio, en el GATT y en los primeros años de la OMC, existía la Quad, o sea, los ejes centrales donde tenía que forjarse el primer consenso para después irradiarse hacia los demás países: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá, sino que entran Brasil, la India y China, y no necesariamente en ese orden. Enseguida, los gobiernos en Estados Unidos, y yo diría que más o menos a partir de la mitad de la administración del presidente Bush, comienza en Estados Unidos a perder apoyo interno para continuar liderando al mundo como lo había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de proseguir la liberalización del comercio. Ya sienten que no hay respaldo en el Congreso, que no hay respaldo en el sector privado, que la gente, el trabajador, sobre todo los trabajadores de los obreros y también los trabajadores de cuello azul, como dicen, de oficina, etcétera, ven que sus niveles salariales quedan estancados durante mucho tiempo, mientras que otros mejoran relativamente su posición, sobre todo en las áreas de mayor innovación tecnológica. Todo esto crea una suerte de resentimiento en que ya no están los votos ahí como para asumir grandes liderazgos y aventuras y liderar el mundo con generosidad, como lo había hecho Estados Unidos, poniendo además su mercado en juego para generar incentivos para liberalizar el comercio multilateralmente. Ya inclusive bajo la administración de Obama, sin que lo dijeran, pero se reflejó mucho en muchas instancias de algunos acuerdos parciales que se lograron, y que Estados Unidos se mostró claramente dispuesto a celebrar nuevos acuerdos con tal de que ellos no modificaran en nada su legislación interna. Vale decir que Estados Unidos, desde ese punto de vista, no aparece haciendo ninguna concesión. Entonces pide a todos los demás que se muevan, pero ellos se quedan donde están. No ayuda para poder hacer que los procesos de negociación, de liberalización, etcétera, marchen. Porque es indudable que este gobierno en Estados Unidos ha tenido actitudes que son, como diría yo, destructivas, ¿ya? Consideración a lo que es la cooperación multilateral, y no solamente en la OMC. Se salieron de la UNESCO, se salieron del Acuerdo de París sobre el cambio climático, etcétera, etcétera. Se salieron de la negociación del TPP, más de los desequilibrios que tiene y por lo tanto del apoyo o el respaldo que pueda tener de parte de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? De los años 1990, los textos de la OMC, inclusive los que se realizaron en el 94, etcétera,
tiene muchas obligaciones de notificación. El país adopta una medida antidumping, toma una medida salvaguardia sanitaria, fitosanitaria, de licencia de importación, lo que sea, tiene que notificarlo, tiene que poner esto en conocimiento de los demás países, tiene que publicarlo. Pues no todos los países cumplen, y si cumplen a veces no cumplen totalmente. La Secretaría de la OMC el año 2008-2009, pero el director general, zona de mucho arrojo, empezó a disponer que en la Secretaría se pusieran en blanco y negro todas las medidas que los países están adoptando para liberalizar o restringir el comercio. Y permitieron el conocimiento individual del detalle de las medidas. Y a los países se les presentaba la lista, a Chile le llegaba una diciendo usted ha adoptado tales medidas, ¿es cierto o no es cierto? Y uno las valida. Bueno. Y cuando no las valida aparece igual en un anexo. Tales medidas están detectadas pero no validadas, pero en fin. Esta cosa de la transparencia es verdad, pero también es que no estamos hoy día supliendo ese déficit, lamentablemente, usando los mecanismos de circulación de información que tenemos hoy día en el mundo, lamentablemente. Pero aún sigue, y tiene mucha razón los que reclaman, y sobre todo Estados Unidos, que hay muchos otros que no notifican, y hay países que ostensiblemente tienen regímenes algo opacos, porque por idioma, porque son difíciles de entender, por ejemplo China. Entonces hay una queja. Por ejemplo, una vez en una reunión y hizo un comentario a raíz de eso. Bueno, hubo gente que se dedicó a ver qué es lo que debía haber notificado Alemania en materia de subsidios, que lo hace a través de la Unión Europea, con lo que ellos fueron a investigar qué es lo que debió haber notificado, qué es lo que hace con... Y la distancia era enorme. O sea, una proporción más o menos de 30 a 70. Había notificado el 30% de lo que debió haber notificado, el resto se le pasaba, porque hay muchos subsidios que se dan a nivel local, a nivel estadual, provincial, etcétera, que o no se detectan o simplemente no se quiere divulgarlos, etcétera. Cosas así. Podemos nosotros hacer negociaciones sin tener la materia prima. Desde el año 2001 hasta ahora hemos estado embarcados en un proceso de negociación para tratar de eliminar aquellos subsidios a la pesca que son dañinos, pues mantienen muchas naves pesqueras pescando, que en ausencia de los subsidios no estarían ahí. ¿Ya? Y no ha sido posible, y en parte no ha sido posible porque no sabemos exactamente cuáles son los subsidios que existen. Ahora, hay entidades que han hecho mucho recolectando esa información, ya tenemos una idea bastante aproximada. Sabemos quién subsidia más que otros, por ejemplo, cuál es el tipo de subsidio que se emplean, etc. Pero eso no es en virtud de la acción de la OMC que se ha producido la transparencia, sino que ONGs o universidades que han producido esa información que falta. Segundo tema muy importante, como lo reveló la crisis del año 2008-2009 y otras cosas, las disciplinas que tenemos actualmente en materia de subsidios son claramente insuficientes. En el año 2005, Estados Unidos llevó un reclamo contra la Unión Europea por los subsidios que se le dan a los fabricantes de aviones Airbus. Y la Unión Europea hizo un pleito contra Estados Unidos por los subsidios que Estados Unidos le da a Boeing. Todavía sigue el pleito. No sé que nunca un pleito va a durar más de 1 año y medio, 2 años. Todavía está en el litigio. Porque a mí claramente me indica hay un problema aquí con los procesos, y este era claramente un caso en que no debió haber habido litigio, sino que un entendimiento político para ver qué es lo que es tolerable, qué es lo que no, y realizar los impactos. Pero vuelvo al año 2008, 2009, los masivos subsidios en Estados Unidos, en Europa, en el sector automotriz, empresas de seguros, AIG, etc. Y luego la queja permanente de economías como la de China, su empleo de subsidios masivos, etcétera, etcétera, que también no desconocemos exactamente cuál es su alcance, ni su forma, ni su impacto. Entonces, algo tenemos en transparencia. Tenemos también las disciplinas que no son lo suficiente
como para garantizar al menos una cierta tranquilidad de que si bien hay subsidios, que siempre lo va a haber, no son malos de por sí, eso no va a causar un impacto negativo o muy negativo sobre los demás. Activismo judicial de hace muchos años. El sistema de solución de controversia en la OMC, que hay paneles que en una primera instancia examinan un caso y determinan si la medida es o no compatible con las obligaciones de la OMC. Y hay una posibilidad de apelar. Hay un órgano de apelación de 7 personas. Estados Unidos acusado de activismo judicial, y ya en la época de Obama, Estados Unidos vetó en 2 oportunidades, quizás 3, que miembros del órgano de apelación, que son elegidos por 4 años y pueden ser reelegidos por otros 4, al menos en 2 oportunidades, Estados Unidos vetó esa reelección, en un caso siendo el miembro del órgano de apelación una académica, abogada americana, y en el segundo caso afectó a un ciudadano, a un distinguido coreano. Pero llega esta administración y extrema las cosas, porque cuando se va el primero que cumplía su periodo de 8 años y hay que empezar el proceso de selección para reemplazarlo, que fue el mexicano Ricardo Ramírez, que se fue, Estados Unidos no permite que se lance el proceso de selección para fijar la fecha, y como todo en la OMC se hace por consenso, ellos dicen que no están de acuerdo. Eso tuvo un impacto personal sobre mí, porque en la época yo había sido declarado candidato por el gobierno de Chile, así que fue una aspiración trunca que ahí quedó flotando. Bueno, el hecho es que el órgano de apelación de 7 miembros está reducido a 3. Y ahora en diciembre 12 tienen que ir, y va a quedar uno solo, que por lo demás una señora de nacionalidad china. Y el órgano de apelación no puede funcionar por estatuto con menos de 3 personas. Así que el 11 de diciembre se acaba para efectos prácticos el órgano de apelación. No ha habido forma de hacer algo para que Estados Unidos permita reemplazar a los miembros del órgano de apelación. Algunos países están buscando soluciones mediante formas de arbitraje, etcétera. Vamos a ver si da resultado, pero eso siempre va a ser parcial. Estados Unidos dice, no, yo no quiero ninguna reforma, no quiero ningún texto. Lo único que quiero es que el órgano de apelación funcione como nosotros lo escribimos que iba a funcionar al crear la OMC el año 95 y generar este nuevo sistema de solución de controversia. No queremos cambio, queremos que funcione tal como está escrito. ¿Qué ha pasado? Como cualquier contrato, más aún si son tratados internacionales, siempre adolecen de alguna ambigüedad, algunos vacíos. Los negociadores muchas veces usamos lo que se llama la ambigüedad constructiva. Y por lo tanto, cuando se trata de aplicar y hay discrepancias en los países sobre la legalidad o no de una medida, el órgano de apelación invariablemente se sintió con la obligación de emitir un fallo, aunque la ley no fuera clara o casi fuera inexistente. Estados Unidos empezó a reclamar consistentemente: esto es peligroso, se está pasando la mano, hay activismo judicial, están creando obligaciones donde no las... Pero todos los demás quedamos tranquilos, porque la decisión fue buscar la interpretación que fuera más liberalizadora o que impidiera la discriminación, etc. Entonces íbamos por buen camino. Pero tanto va el cántaro al agua, pero el hecho es que llega ahora con esta administración y con mayor razón ya no permite la selección, esto tiene que cambiar. Pero para mostrarles una cosa, que esto no es un problema solamente de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tuvimos un pleito con Argentina, la banda de precios. Argentina cuestionó nuestro sistema de estabilización de precios, pero tiene su sesgo proteccionista. Y Argentina ganó el pleito. A mi juicio,
no debió haberlo ganado. Creo que la razón jurídica estaba al lado nuestro. Pero sí entiendo que tanto el panel como el órgano de apelación, cuando fallaron, estaba pensando no abrir la compuerta para que otros países como la Unión Europea pudieran aplicar políticas similares en el futuro. Eso es complejo. O sea, están pensando sistémicamente en un caso que es particular entre Chile y Argentina. Bueno, después no pasó nada con la banda de precios, pero los precios mejoraron mucho, así que los argentinos se olvidaron. Pero perdimos. Por ejemplo, más recientemente, Indonesia aplica una medida de salvaguardia contra ciertos aceros y esta medida es cuestionada por Vietnam y por el Taipei chino, o sea, Taiwán. Entonces, Taipei chino, salvaguardia que aplica Indonesia está mal aplicada. E Indonesia dice, yo he aplicado una salvaguardia, etcétera, etcétera, y la defiende. El panel y el órgano de apelación, los dos dijeron que no era una salvaguardia. Nadie les había hecho esa pregunta. Y esto parece, pero ¿por qué se meten en lo que no se les pregunta? Su función es tratar de ayudar a las partes a solucionar una disputa, no a generar problemas. Yo le voy a decir por qué esto es importante para Chile. La razón por la cual dice la medida de Indonesia no es una salvaguardia es porque no tiene este producto consolidado, o sea, no tiene un compromiso bajo la OMC de mantener el arancel a un cierto nivel o más bajo, pero no más alto, y a subir o bajar el arancel. Bueno, resulta que nosotros tenemos casi todos nuestros productos consolidados a un nivel de 25. Nuestro arancel aplicado es 6. Entonces, si yo quiero subir 6 a 10, bajo nuestra ley, eso lo llamamos salvaguardia y aplicamos los procedimientos de. Pero podemos liberar libremente hasta 25, entonces la OMC diría no es una salvaguardia. Entonces implica que si Chile tuviera una emergencia y quisiera subir de 6 a 10 o a 12, se encontraría con lo que no puede aplicar una medida de salvaguardia y por lo tanto tendría que ir al Congreso a pedir que suban el arancel aduanero. Y eso tiene un carácter de más permanencia, o sea, a la política. O bien tendría que aplicar una salvaguardia sin quererlo por sobre el 20 para poder cumplir la salvaguardia. O sea, son esos casos en que toman una decisión, una interpretación, puede colocar a otros países en una encrucijada, en un problema, en el cual finalmente cualquiera que sea el resultado, si se apoya la interpretación que ha hecho el sistema de solución de controversia, todos peor que antes. Y eso, muy bueno. Entonces, quiero decir, ¿hay de activismo judicial? Sí. No es un problema de Estados Unidos, también ha sido problema de otros. ¿Ya? Y así hay varios casos y eso tiene que corregirse. Y creo muy difícil corregirlo, porque es muy difícil escribir en un texto jurídico diciendo que los miembros del órgano de apelación deben comportarse con sentido común. Pero por lo tanto se necesita un buen entendimiento político, o sea, que se sienten los principales, que digan aclaraciones, que entendemos y queremos que se comporten así, que se limiten a responder las preguntas que se les hacen. La liberalización del comercio se ha ido entonces haciendo, no en la OMC, sino que afuera. Y ojo también aquí, un momento de reflexión, muchos países hacen negociaciones y dicen está servicio adentro, vamos a liberalizar servicios, eso es mentira. Las negociaciones comerciales han probado que los servicios, negociaciones comerciales, los países lo que hacen es consolidar lo que tienen abierto en materia de servicios y el resto lo parquean ahí, pueden empeorar hacia el futuro. Pero el servicio no se puede decir, mira, dame un poquito de telecomunicaciones y yo te doy mi servicio financiero. No, yo lo puedo hacer con máquinas de coser y calcetines, quizás porque tienen valor, pero los otros no, los otros son reglamentos, son políticas públicas, tiene mucho que ver con política de competencia, muy difícil. Y la evidencia está ahí. Entonces a lo mejor tenemos que pensar las cosas de nuevo. ¿Para qué sirve la OMC en materia de servicios e inversiones, para por lo demás? La OMC no puede volver a ser lo que fue
cualquiera que sea el escenario político que se presente en los próximos años. Tiene que reformar. Para reformar necesita que se restablezca una cierta confianza en los países, cosa que no va a pasar si no tenemos órgano de apelación, si no tenemos más transparencia, qué sé yo. Y ese proceso de reforma va a ser largo. Va a ser largo, tiene que involucrar a todos los países, etcétera, pero tiene que existir la cooperación internacional. Muchas gracias. Hablé demasiado. Muy bien.